Hola, buenas tardes. Estamos en el Palacio de las Naciones de la ONU en Ginebra. Está sesionando en este momento el Consejo de Derechos Humanos. Les habla Juan Gasparini y tenemos hoy el honor de recibir aquí a Jordi Sole, que es un eurodiputado de origen catalán y que hoy ha venido a presentar su testimonio en este Consejo. O sea, lo que hay que saber es que este Consejo lo componen 47 estados, que se eligen, que se van renovando anualmente, que se eligen por el voto secreto de la Asamblea General, y hay una repartición por continente. Lo que ha ocurrido hoy es que hay determinados puntos de una agenda que fija. Ha ocurrido que ha habido debates y ha habido denuncias y organizaciones no gubernamentales han podido testimoniar sobre la situación en sus países. Y justamente Jordi Sole ha hecho una presentación hoy y quisiera que nos la relatara para nuestros seguidores en América Latina y en España. Efectivamente, lo que hemos venido a denunciar en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, en el marco del Consejo de Derechos Humanos, es que en el caso catalán y su voluntad de autodeterminación, el Estado español no está respetando derechos fundamentales. El primer derecho que no respeta es el derecho a la autodeterminación, que la propia Naciones Unidas y, por lo tanto, los Estados signatarios, entre ellos España, reconocen como un derecho fundamental. Todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Esto lo dice, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. También hemos venido a denunciar la situación de que en plena Unión Europea, en el año 2018, tenemos presos políticos, tenemos a 2 miembros del anterior gobierno de Cataluña en prisión, 2 líderes de la sociedad civil también en prisión, con un uso claramente, digamos, no pertinente de la figura de la prisión preventiva, con decisiones judiciales a este respecto que son muy criticables y que también, a la deriva del proceso catalán, también hay otros derechos fundamentales que, en fin, se están poniendo en cuestión, como por ejemplo el derecho a la libre expresión o el derecho del propio Parlamento de Cataluña a decidir democráticamente entre sus diputados que representan a la población catalana quién puede ser el próximo presidente del Gobierno de Cataluña. Sí, lo que queremos recordarles a los que nos siguen es que para arrancar en la comprensión de todo esto está la Declaración Universal de los Derechos Humanos y después la creación de Naciones Unidas, y donde los primeros instrumentos que se crean son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que Jordi ha citado, y después el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de ahí se derivan luego múltiples convenciones que también se aplican para este caso. Lo interesante de todo esto es que España es un Estado que ha ratificado ese pacto. O sea, no es el caso de un país que no lo ha ratificado. Y entonces, por tanto, se aplica. ¿Qué otro elemento te parece que ha sido vulnerado por parte de España? Porque resulta extraño todo esto que ha ocurrido, inhabitual, de que en países de la Unión Europea exista un grado tan alto de la represión de la protesta social con un uso excesivo de la fuerza, cuando se trata de movilizaciones pacíficas que solamente querían promover y participar en hechos de consulta electoral, de manifestación de la autodeterminación. ¿Qué nos podés decir como elemento significativo de lo que ha ocurrido? Se ha vulnerado, por ejemplo, un derecho fundamental en democracia, como es el derecho a voto. Quiero recordar que lo único que pretendíamos los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña el pasado 1 de octubre era votar, era poder decidir libremente y democráticamente, y nos encontramos con violencia policial para intentar evitar que votáramos. Y además lo hicimos como siempre hemos hecho las cosas en Cataluña, pacíficamente, cívicamente y democráticamente. Otro derecho que se está vulnerando es el derecho a la representación política. Tenemos a diputados electos en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, que fueron el pasado 21 de diciembre, que están en prisión
y que no pueden asistir por decisión judicial a la sede parlamentaria, al Parlamento de Cataluña, porque así lo ha decidido un juez y, por lo tanto, se está limitando el derecho de la población a ser representado por sus representantes y el derecho de los representados a representar en condiciones de normalidad a sus votantes. Y además no existe la aplicación del principio también universal de libertad condicional, es decir, si hay un proceso, por más que ustedes lo contestan a ese proceso, tendría que existir la posibilidad de libertad condicional y, sin embargo, esa libertad condicional les es negada a los presos que están en este momento, creo que en las cárceles de Madrid, sí, violando otra disposición más de Naciones Unidas de la distancia entre la familia y esos prisioneros. ¿Qué puedes agregar sobre eso para terminar? Además de todo lo que usted ha dicho, que es perfectamente correcto, hay que tener en cuenta que se les está acusando a estos 4 presos políticos de delitos como el delito de sedición y a los 4 delitos de sedición y a 2 de ellos también delito de rebelión. Estos 2 delitos, según el mismo Código Penal español, requieren del uso activo de la violencia por parte de quien es acusado de estos delitos. Y es evidente que nunca se nos apagó la luz. Nos hemos quedado sin Bueno, luz. nos hemos quedado sin luz, pero podemos despedir a Jordi, que ha sido muy gentil en venir a hablar con nosotros. Acá se corta la luz en Naciones Unidas, pero creo que lo esencial de lo que queríamos transmitir ha sido posible. Así que gracias, Jordi, y a todos los que nos siguen, muchas gracias y hasta la próxima. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini. Gracias.